Buenos días. Bueno, hoy tengo el lujo de presentar en esta entrevista a Daniela Gastaldi. Hola Daniela, ¿cómo estás? Hola Andrea, muy bien, muchas gracias, muchas gracias por tu invitación. Bueno, qué feliz. Hoy es un honor para mí. Bueno, yo me presento y después la presento a Daniela Gastaldi. Mi nombre es María Andrea García Medina, yo soy psicóloga integrativa, enfocada ahora a los duelos gestacionales y perinatales. Este es un video que forma parte de la formación que estamos realizando este año, en 2020, y esta entrevista es a la licenciada Daniela Gastaldi, porque estamos haciendo un reconocimiento y un homenaje a las colegas que fueron abriendo el campo de la psicología perinatal en nuestro país, en Argentina. Así que bueno, yo voy a presentar a Daniela y le voy a dar la palabra. Daniela Gastaldi es una colega de Bahía Blanca, es psicóloga clínica, ella es psicóloga especialista en psicología perinatal, es profesora en distintas universidades públicas y privadas de nuestro país. Además de eso, es docente de posgrado y es directora de Psicología Perinatal Argentina y supervisora clínica. ¡Wow! Impresionante. Yo cuando te presento digo, qué honor realmente, Daniela. Tenemos muchas amigas en común, así que bueno, ya cuando ellas vean el video también van a disfrutar este encuentro. Dani, contame un poco de vos, que estaba ansiosa de conocerte. Bueno, te cuento, como vos bien decías, soy de Bahía Blanca. Bahía Blanca es una ciudad del interior de provincia de Buenos Mi Aires. familia de Entonces, origen es de Bahía Blanca, mi qué madre y mi lindo, padre, sí, qué por eso lindo. siento Bueno, afinidad. yo estudié acá hice primero el profesorado de psicología, que siempre me gustó dar clases ya desde chica. Yo desde chica agarraba a mi hermano, que es más chico, con sus amigos y les hacía de maestra. Bueno, nada. Primero me recibí de profe. En cuanto me recibí, empecé a trabajar y eso, profe de psicología, me encanta. Después me recibí de psicóloga. Y cuando me recibí de psicóloga dije, bueno, a ver, ¿por dónde empiezo que sea lo más temprano? Porque yo siempre tuve como el interés puesto en la prevención. Entonces me formé como analista de niños, que era lo que en ese momento permitía hacer las intervenciones más tempranas. Entonces empecé a trabajar con niños, con sus familias y a la par en docencia en materias relacionadas con la infancia. Y en ese momento, hace casi 20 años, lo que era psicología perinatal, salvo algún texto de Mirta Videla o alguno de Alicia Oiberman, no veías más que eso en toda la carrera. Así que bueno, fui de a poquitito como haciendo un camino bastante autodidacta, te diría, porque en ese momento era re difícil encontrar algo, viste, libros, info de estas temáticas casi que no había. Bueno, me fui formando en eso, con mucho interés puesto en esas temáticas, hasta que luego fui mamá. Entonces cuando fui mamá, mi nena más grande tiene 11 ahora, eso fue un antes y un después, como nos pasa a tantas en esta profesión. Yo ahí empecé a notar, te digo, vivo en Bahía Blanca, que al ser del interior no es Buenos Aires. Yo digo, Dios está en todos lados, pero atiende en Buenos Aires. Entonces ahí empecé a caer en la cuenta de cuánta deficiencia había en muchos aspectos a nivel de salud, salud integral, salud pensando en la prevención, acompañamientos integrales para las mujeres, para las familias. Empecé a ver que no había nada de eso. Me sentí muy sola, te diría, viste, acompañada profesionalmente, muy sola. Y eso, bueno, hizo mella. Yo tengo a mi nena de 11 y cuando ella tenía un año, quedé embarazada de sus hermanos mellizos. Mm. Entonces, bueno, eso fue una experiencia que ni te cuento. Viste, que yo dije, las familias, a partir de ahí empecé a pensar, necesitan acompañamiento. Ay, Acompañamiento, yo siempre digo, desde el origen, es ahí, porque si vos podés acompañar ahí, las familias se sienten mejor sostenidas, pueden sostener mejor. Y de esto hoy ya, por suerte, cada vez se habla más. Te digo, hace 11 años atrás no había. Los cursos de preparación para la maternidad eran el curso preparto, viste lo que es, con el acento muy puesto en lo biológico. Entonces yo como que empecé a pensar que había que cambiar eso. Y bueno, de a poco fui como gestando distintos espacios, como fue, por ejemplo, la Comisión de Psicología Perinatal dentro del colegio de acá de Bahía,
que la armamos, nos nucleamos entre varias, y con la intención de acá empezar a visibilizarlo. Y este proyecto fue a la par de la construcción de mi espacio, que es Psicología Perinatal Argentina, que ya tiene sus años. Ese lo armé porque yo, como profesional del interior, ya estaba cansada de buscar afuera y de no encontrar, ¿sí? Y también al ser mamá, para mí ya era cada vez más difícil viajar para formarme. Entonces dije un día, bueno, con todo lo que ya tengo, yo armo algo. Entonces empecé con esto de lo virtual. Y para mi sorpresa fue un boom, porque claro, así como estaba yo, había tanta gente del interior de Argentina y de distintos países que no encontraba formación. Entonces, bueno, por suerte la respuesta fue muy linda, la gente siempre como muy agradecida, y tanto de la formación como de la transmisión. Entonces, para mí eso es algo que me llena el alma y que cada vez me lleva a seguir buscando a ver qué más podemos, dónde más podemos ahondar, qué más podemos hacer para promover la salud. Yo creo que estoy convencida que si podemos hacer cambios a nivel, tanto en las universidades, que son las que forman a los profesionales que van a asistir y acompañar, como desde los gobiernos. Yo creo que así como ahora el plan de los 1000 días va a ayudar un montón, ¿viste? Creo que es eso, es que también los gobernantes puedan empezar a poner foco y recursos en prevenir y en promover la salud. Creo que esto es un cambio de paradigma que se viene dando, y que se viene dando también sinérgicamente, porque es como que en los distintos países de Latinoamérica y España hay toda una movida como sincrónica, te diría, que estamos como muchos pensando en lo mismo. Así que un poco eso. Después mi práctica la fui transformando. Te decía, yo primero me formé como analista de niños y adolescentes. Sí. Trabajaba también mucho con las familias, con adultos. Y con el paso del tiempo yo me daba cuenta que lo que más me atrapaba era hacer prevención. Era trabajar antes de que las problemáticas se hubieran instalado. Entonces de a poco mi clínica se fue reconvirtiendo, y hoy lo que más hago son consultas, consultas prenatales, consultas postnatales. Vos sabés que en los años de docencia impartí cátedra. Sí. ¿Cómo? No, me interesa después tomar este concepto de prevención con respecto al duelo, porque yo trabajo el duelo perinatal desde la prevención, pero te doy la palabra y después lo retomamos, ¿sí? Dale, dale. Te decía que en mis años de docencia compartí muchos años cátedra con una compañera, amiga, psicóloga, que ella es cognitiva, y yo en mis orígenes era mucho más psicoanalista de lo que soy hoy. Tenía una visión mucho más psicoanalítica. Entonces compartíamos cátedra, ella daba toda la parte cognitiva de los tratamientos y yo desde el psicoanálisis. Y después de mucho tiempo, las dos aprendimos tanto en la una y la otra, que yo salí de ahí transformada y diciendo, ya lo que hago no es psicoanálisis, ya es otra cosa. Yo, viste, y acá en Bahía, que es una ciudad todavía como muy acartonada, muy rígida en algunas cuestiones, desde lo teórico, como que vos o sos una cosa o sos otra, no podés ser una. A veces está mal visto esto de la integración, como que es una melange, como que es una cosa Sí, medio. está muy mal visto, ¿viste? Y está mal visto todo lo que no sea psicoanálisis. Claro. Y yo, bueno, hoy no sé cómo definirme, pero suelo usar la palabra integrativa, porque Sí. integro. Yo integro corrientes, me encanta la interdisciplina. Bueno, ya hace unos años entré a trabajar, acá está la Universidad del Sur, que tiene las carreras más ligadas a lo biológico, ¿no? Medicina, enfermería, ahora abrió acompañante terapéutico, hay proyecto de abrir licenciatura en obstetricia. Trabajo en ese departamento, que para mí fue como todo un hito haber entrado a trabajar ahí, haber concursado y haber quedado, porque ¡Wow! también ¡Qué valioso! ¿Sí? que los psicólogos podamos poner pie en ese tipo de carreras, para mí es súper importante. Súper. Y entonces, bueno, te decía, entre esto que de las distintas corrientes, las distintas profesiones, y yo tengo una mente como cada vez más abierta e integrativa. Y esto de lo preventivo también, ¿no? Como vos ya puedes entrar en la Universidad del Sur con carreras que son biologicistas, digamos, vos ya entrás con esta mirada, entonces la formación de profesionales ya es trabajar desde la prevención, ¿no es cierto? ¿Sabes qué me pasó este año? Mira,
Me pasó que me llamaron alumnos de la carrera de medicina que estaban haciendo todas unas encuestas sobre el parto, la violencia, el duelo. Entonces charlé un rato largo con ellos. Se quedaron tan maravillados porque decían, ah, y todo esto es posible, por ejemplo, Ay, respecto al trabajo de duelo, ¿no? ¿Cuánto que podemos hacer desde estas carreras para acompañar distinto? Y realmente, ay, yo estoy convencida que lo que falta ahí es formación. No saben ay, qué hacer. ay, No saben. ahí está. Creo Mm. que el gran cambio de paradigmas, como vos decís, porque la medicina y todas nuestras carreras, bueno, tienen como una formación académica desde la evidencia científica y etcétera, pero tenemos que empezar a abrir esta mirada transdisciplinaria y poder integrar una escucha más sensible, ¿no es cierto? Simplemente desde la sensibilidad, otro tipo de sensibilidad, otro tipo de conciencia más inclusiva, ¿no es cierto? Sobre todo, este, yo te iba a hacer un comentario y me parece que es oportuno, el duelo, la mirada del duelo, ¿no? Desde la prevención, porque generalmente el duelo tiene mal marketing, Mm. entonces no vende, y nosotros los que trabajamos en duelo perinatal decimos que el duelo no es otra cosa que el amor, ese amor infinito de las mamás, ese amor incondicional y que después, cuando se interrumpe una gestación, el dolor es proporcional al amor, ¿no es cierto? Pero bueno, el duelo no tiene buen marketing, la verdad, lamentablemente, pero bueno, por eso yo en vez de hablar de duelo hablo de vínculo muchas veces y ahí tenemos mejor entrada. Pero hablando de duelo, de la prevención, nuestra mirada o mi mirada a la resignificación del duelo es que se considera el duelo que viene después. Y en realidad, cuando estamos formando, se puede trabajar en el antes, porque cuando una mamá atraviesa una pérdida, si nosotros logramos acompañar, hacer ese acompañamiento en esa primera pérdida, lo que probablemente, no digo que sea 100% así, pero muy probablemente logremos que esa mamá no tenga que atravesar por futuras pérdidas gestacionales o perinatales. ¿Eh? Porque muchas veces las mamás tienen ese patrón de repetición justamente porque no han logrado ser acompañadas en sus primeras Tal pérdidas. cual, Andrea, tal El cual. duelito Yo queda creo como que encapsulado, ¿verdad? Queda sí, demorado. Sí. sí, sí, pero sí, y además creo que hasta ahora que se está haciendo tanta difusión, por suerte, de estas temáticas y tanta visibilización, mira, yo creo que profesionales de la salud más ligados a lo biológico no saben cómo manejarse, porque además ellos mismos te dicen que en sus carreras no les enseñan cómo tratarse, cómo tratar al paciente, ¿no? Esto de la comunicación, de la relación, no lo traen, no lo maman en sus carreras. Esto por un lado. Y por otro lado, en las nuestras, más ligadas a lo psi, creo que hay que hacer toda una revisión acerca de cómo se trabaja el duelo. Yo, mira, me acuerdo, viste que uno en la carrera estudia el duelo desde Freud, el duelo como clásico, y cuando yo empecé a atender pacientes de este tipo de pacientes perinatales, había algo que me hacía un ruido enorme, porque yo decía, esta noción de duelo, como que en un año más o menos ya tiene que estar cerrando, no me encajaba, y no me Para encajaba. nada. Y yo decía, pero ¿y por qué esta necesidad que tienen de tatuarse el nombre, viste, como de no dejarlos ir? Ahí había algo que no me cerraba. Y después hice la formación con Ivone Olza en el Instituto Europeo, y Sí. ahí es la primera vez que escuché hablar del duelo, claro, y de las características particulares que tenía este tipo de duelo, que es totalmente distinto a otros duelos en otras etapas de la vida. Y Totalmente. ahí empecé a entender. Entonces creo que realmente hoy que se puede recibir formación en duelo, como la que vos estás dando, y por suerte hay muchas más, hoy ya no es para cualquiera atender un duelo perinatal. No. Y yo a veces veo esto, ¿viste? Que ante estas situaciones se hace una derivación a cualquier psicólogo, capaz que psicólogo de adultos, que nunca escuchó hablar de perinatal. Entonces el abordaje va a ser otro, y a mí me parece que no está nada bueno, porque si tiene esa mirada tradicional y va a apuntar su tratamiento a que, bueno, en un año más o menos listo, olvídate, le No. estamos cerrando.
Estamos cerrando el mes de abril. Yo tengo varios artículos en los cuales, uno de ellos, que fue el que casi se viralizó, que dice por qué, el título es por qué algunos tratamientos en duelo perinatal fracasan. Y ahí, bueno, un poco la idea de mi resignificación del duelo, que creo que vamos a coincidir, la resignificación del duelo perinatal. Y es que como no hubo tiempo de fusión y no hubo tiempo, seguramente si la pérdida es más temprana, igualmente si la pérdida es al nacimiento posterior, tampoco el tiempo fue suficiente. Hay una ley de psicoanálisis que dice, no se puede separar aquello que no estuvo unido primero. Entonces ese abrazo inicial de la vida, ¿no? Esa fusión inicial de la vida. No hubo tiempo allí. Entonces las mamás, lejos de invitarlas a despedirse, hay que ayudarlas a quizás a completar la construcción del vínculo y a poder abrazar a su hijo. Hay una promesa inconsciente de los padres de no abandonar nunca a ese hijo. Entonces nuestra resignificación es no solo se puede trabajar como etapa final en la aceptación de la realidad y de la pérdida, no, eso esa mamá y ese papá va a necesitar de alguna manera, en lo simbólico, ¿no es cierto?, poder sentir que sus hijos son parte de sus vidas, de su familia, y necesitan esta inclusión, ¿no es cierto? Como esta integración, esta inclusión. Es esta integración, yo digo. Entonces, el duelo no termina en la fase de la aceptación de ninguna manera, ni menos al año o a los 2 años. Son duelos que permanecen abiertos, ¿no es cierto? Es así, ¿ves? Y esto yo creo que si los psicólogos, las psicólogas no lo sabemos o no lo entendemos así, podemos hacer macana, porque podemos estar empujando a alguien hacia un lugar que no es sano, e inclusive, Acá, viste las familias esta necesidad que tienen de sus rituales, de hablar, socialmente todavía no están muy comprendidos, a veces son juzgados, a veces sienten vergüenza de esa necesidad que tienen de no dejar ir, de no soltar, de recordar, de conmemorar. porque Bueno, son duelos desautorizados, entonces, a más desautorización y vacío social, más ellos necesitan retener, ¿no es cierto?, su dolor y cronificar su dolor, y a su vez desesperadamente hablar, porque por eso dicen en las campañas de hashtag, ¿no? Mi hijo existe, mi maternidad también. yo O mi creo hijo que fue nació. impresionante. Este octubre para mí fue algo impresionante lo que pasó a nivel de redes en cuanto a la visibilización del duelo. Fue impactante, todo, Maravilloso, todo, ¿no es ¿no? cierto? Sí. Mm. Cómo se necesitó, ¿eh? Todas las mamás, y yo digo, yo me hago una pregunta, Daniela, y no tengo respuesta sinceramente, porque como al no haber estadísticas, no hay registros, no hay estadísticas, pero cada vez más son las mamás que se animan a pedir ayuda. Entonces yo no sé si son más las muertes, más fallecimientos, más muerte intrauterina, o quizás es que se está visibilizando por primera vez de esta manera, que una explosión de la demanda que es inusitado, ¿no es cierto? Sí. Yo creería que tiene que ver con esto, que como ahora es más visible, la gente conoce, siente que puede expresarse, e incluso me parece que muchas veces empiezan ellos mismos a entender qué les ha sucedido. Exacto. Como a atar cabos y a decir, bueno, entonces esto que me estaba pasando estaba hasta teorizado y esto es así, existe, no soy yo la única chiflada que no quiere soltar, ¿no? Es así. Es así. Me parece que hoy empiezan a sentirse acompañadas para poder mostrar lo que les pasa realmente. Exacto. Y esto te diría más, no solo en la temática de duelo, en perinatal en general pasa esto, que las mujeres hasta hace poco tiempo no hablaban de la parte no rosa de la maternidad, ¿no? De lo que cuesta, de lo que duele, de lo que agota. Hoy sí hay más permiso para decir, sí, amo a mis hijos, pero a veces quisiera regalarlos. Hoy hay más permiso. Hay más permiso. Mm. Sí, absolutamente, absolutamente. Podemos hablar del lado oscuro de la maternidad, de lo vergonzante, de lo inconfesable. Hoy podemos
hoy podemos, de otra manera. Tal cual, tal cual. Y yo creo que es todo un camino que se va haciendo, que en estos últimos años, por suerte digo, es como que ha explotado, porque cada vez más gente tiene intenciones de formarse en esto, de hacer prevención, de promover salud, en lugar de atender ya enfermedades o patologías. Y la gente cada vez también va captando más que puede pedir ayuda temprana. Mm. Yo esto lo cuento siempre, en mis inicios como terapeuta, las consultas que me llegaban, por lo general, venían de la escuela. ¿Sí? En la escuela, el nene ya tenía 6, 7, 8, presentaba síntomas y ahí te llegaba la familia con el problema. Con el paso de los años, las consultas como que fueron bajando en edad y ya empezaban a llegar niños de jardín, capaz que con 3 años, y eso ya era una maravilla. Porque poder trabajar con un nene de 3 te da muchas más posibilidades que con uno de 6, 7, 8. Mientras más chiquitita, más posibilidades, porque el psiquismo se está constituyendo y está ahí como abierto a las posibilidades de cambio. Y los cambios son más rápidos. Mientras más chiquita la persona, más rápido el cambio. Porque todavía no se ha instalado o cronificado, ¿no?, la cuestión. Y más neuroplasticidad, porque eso está todo en formación. Es así. Y bueno, para mí lo sorprendente y maravilloso hoy es que las consultas llegan cada vez más temprano. Hoy llaman diciendo, estoy pensando en embarazarme y quiero ver algunas cuestiones, quiero revisar algunas cositas, ¿no? Sí, Entonces ya, que pueda suceder eso, para mí es grandioso, implica un cambio de paradigma también en nosotros como terapeutas. Porque no es pensar al paciente enfermo, si se quiere, que viene ya con su historia cronificada, a ver qué podemos hacer por él, sino que es una persona que está pensando en su salud, que está pensando en cuidarse y que quiere encarar lo mejor posible su proyecto de vida, su proyecto de pareja, de familia. exactamente, como que nos posicionamos realmente en el paradigma de la salud, pasamos del paradigma de la enfermedad al paradigma de la salud, ¿no? Yo siempre digo, el psicoanálisis con la famosa teoría de la castración, del trauma, de la falta, hicimos, bueno, fuimos haciendo todo un pasaje y hoy por hoy realmente estamos parados en el paradigma, en ver lo que está, lo que funciona, las oportunidades, los potenciales, los recursos que sí cuenta el consultante y la familia, lejos de estar siguiendo, ¿no?, sosteniendo este otro paradigma de la enfermedad. Así que bueno, Inclusive, estamos todos en esa, al menos en una transición, digamos, ¿no? sí, claro. Inclusive, mira, yo creo que en nuestras universidades se ha puesto tanto el foco en los tratamientos individuales de pacientes adultos, ya con alguna cuestión ahí medio patológica, que no se nos ha enseñado cómo trabajar con la grupalidad. Es muy poca la capacitación que recibimos para trabajar en grupos, en comunidades, en atención primaria. Yo me acuerdo cuando empecé a trabajar en la licenciatura de enfermería, que mi rol ahí era de tutora, acompañando a los alumnos a unidades sanitarias. Para mí era rarísimo, es como que no era psicóloga, porque ¿qué hacía ahí acompañando? Y también, viste, es un ir deconstruyendo, y a ver, nos ha faltado formación en esto, el trabajar en territorio, en prácticas comunitarias, en interdisciplina. Eso es algo para lo que hasta ahora las universidades no han puesto foco ahí. Yo creo que cuando esto cambie, vamos a poder acompañar mucho más desde la salud a las comunidades, ayudando a que ellas encuentren sus propios recursos. Porque realmente, ¿eh? Me encanta escucharte porque estoy 100% de acuerdo contigo. Sí, sí. Vos fíjate lo que pasa hoy con las tribus de madres, en sus distintas vertientes. Madres embarazadas, madres puérperas, madres en duelo, madres en reproducción. La gente madres en fertilidad, en tratamientos de fertilidad, que es otro, madres con trombofilia, otros grupos, o sea, la cantidad de tribus de madres que hay para apoyar cada problemática, ¿eh? Esto tiene que ver con algo de lo femenino que se ha despertado, ¿no? ¿No? Pues, los círculos de mujer, hay toda una mística, ¿no? Ya no, las campañas de hashtag, no estás sola, no estamos más solas, sana una y sanamos todas, el dolor de una es el dolor de todas, hay una nueva conciencia
las redes, las tramas del femenino, ¿verdad? Bueno, yo creo que esto nos viene a mostrar a quienes trabajamos en salud mental que el camino va bastante por ahí. Hay que apostar a la grupalidad, que es sanadora de por sí. Los espacios grupales, que durante muchos años en nuestro país estuvieron como vedados después de la dictadura, nos quedó como esta impronta del trabajo individual, o como que lo grupal no estaba bien visto. Era No se está peligroso, viendo. claro. ¿Mm? Sí, sí, y ahora el tejido social se fragmentó absolutamente. Por eso el psicoanálisis, la teoría y los psicoanalistas lacanianos tomó auge en nuestro país y eso implicaba, ¿no?, el aislamiento en el consultorio. Y ahora es de nuevo, estamos en ese camino de volver a lo comunitario, absolutamente. Qué bonito todo lo que decís, Dani. Y nosotros decimos, porque así aprovecho para retomar el duelo perinatal, que es nuestro campo, al menos es mi campo de las alumnas, y que decimos que hasta que ese dolor no sea reconocido socialmente por la comunidad, por la aldea, la tribu completa, no va a ser posible que las mamás no se sigan y los papás, las familias cronificando a esos procesos de dolor, porque en realidad lo único que se busca es que dejen de ser maternidades invisibilizadas, ¿no? Lo que buscan es que ese dolor sea visto, reconocido, dignificado, ¿no? Como la muerte digna. Todo el ser humano tiene derecho a ser bienvenido, recibido. Toda muerte, de todo nacimiento y toda muerte sagrada, es decir, todo nacimiento y toda muerte sagrada, más allá de que cuando la muerte irrumpe al inicio de la vida es doblemente traumático y doloroso, pero hasta que la sociedad completa no acompañe de otra manera estas familias, que deje de ser condenado, estigmatizado. Como dice Mónica Álvarez, yo me formé con Mónica Álvarez, que bueno, ella dirige preside la escuela Stillwell Support en España, y ella tiene dos textos, ¿no? La cuna vacía y las voces olvidadas, y ella dice y reitera en varias ocasiones, ¿no?, que el ciclo psicosexual completo de la mujer no es solo concepción, embarazo, parto, nacimiento, puerperio, vínculo temprano, crianza respetada, sino que también es pérdida gestacional, muerte intrauterina y pérdida gestacional. Y hasta que no se integre el ciclo psicosexual completo y sea abrazado por la sociedad, cuando llegue ese momento realmente ahí vamos a poder tener otra llegada, digamos, y que estos procesos no sean tan dolorosos ni tan traumáticos, porque la patología del duelo no está tan asociado a lo intrapsíquico, si se quiere, sino al vacío social, a la Tal cual. soledad, ¿no? ¿Sí? Sí, 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 es como decís, realmente el duelo forma parte de la vida, pero como Sí, no se habla, sí. queda ahí como enquistado y Ah, estas experiencias tempranas dejan su impronta a larga data. Entonces, a porque no es ver, la experiencia en sí misma solamente lo que daña, sino es la falta de palabra, el hecho de que sea como clandestino, digamos, ¿no? Porque esto es lo que justamente no posibilita al psiquismo enlazar, ¿eh? Justamente Freud lo llama trauma la falta de significante, ¿no? Donde hay un agujero, entonces se tiene que bordear, ahí, para poder entretejer eso que no pudo ser puesto en palabras, ¿no? Es como que lo así. clandestino sigue la misma lógica que el secreto familiar, lamentablemente. ¿Mm? Sí, tal cual. Y bueno, mira, ahora que está esta semana tan en auge el tema del aborto, la ley de legalización del aborto, también, viste, muchas veces se arma un embrollo ahí entre el aborto, el duelo, como que si abortaste no tenés duelo, no tenés derecho a estar dolida. O esto de las banderas, que para mi gusto le hacen tanto daño a toda la sociedad, ¿no? Bandera de un color, bandera de otros, o de acá, o de allá. Somos gente, somos personas, nos pasan cosas. En seres humanos con historias de vida y nos pasan cosas. Y yo digo, seguramente a lo largo de la vida de una mujer, en muchos casos tuvo que atravesar las dos experiencias, ¿no es cierto? Sí, Entonces, la sí, verdad sí. que es bonito lo que vos decís porque estamos en un momento donde tenemos que dejar de juzgar, ¿no? Y vos sabés que en mi formación nosotras damos un módulo que es el duelo posterior o los duelos
posteriores a las interrupciones voluntarias, porque primero el patriarcado no permitió reconocer esto, y ahora el feminismo no lo permite, ¿no? Como si fueran antiderechos, y en realidad no somos antiderechos, contemplamos que es una decisión dolorosa y que va a tener seguramente un proceso emocional posterior, y que también merece que las acompañemos, ¿eh? Porque es Yo donde... creo que a veces los fundamentalismos, y que las profesionales de la salud mental no escapamos a ellos muchas veces, no nos permiten acompañar bien. Porque yo pienso, si una está muy plantada, por ejemplo, desde un lado o del otro, ¿qué le pasa a ese paciente? Yo esto me lo pregunto y lo hablo también en mis clases. Digo, si una está muy plantada en una posición, ¿qué le pasa a ese paciente que quizá le tocó atravesar de un lado o del otro, sabiendo, mi terapeuta no va a estar de acuerdo con que yo diga esto o aquello porque no es de este color de bandera? Me parece que le estamos cerrando. Estamos ahí para acompañar, no para juzgar. Sea que el paciente decide una cosa, la otra, lo que sea. Yo a veces ahí creo que tanta exposición de los ideales. Sí, sobre todo, Dani, tal cual, si es pañuelo rosa, pañuelo celeste, pañuelo verde, pañuelo... y en realidad yo sentía, ¿no? Esta cuestión del aborto inducido, ¿no? Muchas veces tengo varios artículos que donde pregunto, ¿no? ¿Quién elige detrás de la elección? ¿Quién decide detrás de la decisión de cada mujer? Y vemos que son múltiples condicionamientos. Muchas veces es una pareja con amenaza de abandono, muchas veces se le da la espalda a la familia, muchas veces son esas condiciones laborales que en este mundo tan precario laboral para la mujer, donde si quedo embarazada me voy a quedar sin trabajo, y muchas veces son incluso patrones transgeneracionales. Vemos que una abuela, una bisabuela, una abuela y una madre hicieron un aborto del primer hijo o tuvieron, o sea, muchas veces son esa programación inconsciente que viaja transgeneracional y después una niña queda embarazada, no sé, a los 15, 16 y se la condena. Y no se sabe, son patrones de repitencia, o sea, es tan infinita las variables y la complejidad, ¿no? Que por eso no podemos condenar bajo ningún concepto, ¿eh? Entonces nosotras somos las mujeres, digo, a veces las mujeres somos las que juzgamos a nuestras hermanas, y en este caso, ¿sabés qué pasa, Dari? Yo sentía muchas veces que en esto del duelo perinatal, cuando a una mujer le cuesta tanto llegar a ser mamá, el camino de la fertilidad es tan doloroso, ahora vemos las trombofilias, que cada vez también se está visibilizando más esa problemática, madres con patrones de repetición de perder hasta 9, 10 embarazos o más. Entonces, para esa mamá va a ser mucho más doloroso, que una mamá que tenga la posibilidad de interrumpir frente a un embarazo inesperado. Pero luego, si nosotros trabajamos en lo psicoeducativo y en campañas preventivas, vamos a acercar más a esos dos universos de mujeres, ¿no es cierto? Yo creo que sí. Yo siempre digo esto, ¿no? No tenemos que pararnos en veredas opuestas porque no le hace bien a nadie. Y pasa estos dos ejemplos que vos das, ¿no? Quien tuvo que realizar un aborto y quien perdió su bebé, están como en las antípodas. Y son dos personas con sus sufrimientos particulares, específicos de sus situaciones de vida, que no hay por qué pararse así enfrente. Pero bueno, a veces también me parece que los profesionales, en el hecho de pararse así, en esto de confrontar, tampoco damos el ejemplo. Y no está bueno. Exacto, los profesionales muchas veces ejercemos violencia sutil, simbólica, sin saber, ¿no es cierto?, que la estamos ejerciendo. Yo a veces digo, ¿no?, la violencia, la interpretación como técnica, ya es un uso que tenemos tan arraigado, y en realidad tenemos que aprender a hablar, digamos, desde la hipótesis, desde la pregunta, y no desde esta cuestión tan de colonizar a nuestros pacientes, de estas cuestiones teóricas que tenemos tan rígidas muchas veces, ¿no? Dani, yo quisiera aprovechar porque vamos a ir redondeando, estamos ya cerca de los 20 minutos, 25 minutos. Me gustaría primero que nos des un poco un mensaje a los colegas, a las profesionales o a las mamás que nos están
escuchando, y después que nos digas un poco dónde te pueden ubicar, qué es lo que estás ofreciendo, si estás ofreciendo la formación online, para que realmente puedan llegar a vos, a tus servicios y a toda tu propuesta. ¿Eh? Bueno, en principio, a ver, decirle a la gente, ¿no? A la gente que nos escucha, que hoy pueden buscar ayuda, que hay muchos profesionales en Argentina y en Latinoamérica que se están formando específicamente en estas temáticas. Acá hoy estamos hablando de duelo, y como yo soy psicóloga perinatal, digo, en estas temáticas del acompañamiento temprano. Hoy pueden buscar ayuda y hay muchos profesionales específicamente capacitados. Yo digo, si requieren un acompañamiento por alguna cuestión de estas tempranas, busquen específicamente profesionales formados en esto, porque no da lo mismo. Así como si uno quiere, no sé, un abogado de familia, no se iría a buscar un abogado que trabaje de otra cosa, porque hay ramas y hay especialidades, bueno, buscar gente capacitada en estas temáticas. Respecto de duelo, por suerte cada vez hay más. En Argentina tenemos ya muchas colegas formadas. Qué maravilla, y así Y es. yo digo también esto a las colegas, ¿no? También hay que tener ética profesional y saber derivar. Cuando una no tiene mucha experiencia en algo complejo, derivar. No todos tenemos por qué trabajar con todo, no tenemos por qué saber trabajar con todo. Y bueno, respecto de las formaciones que doy, este año, por ejemplo, di una formación en salud mental perinatal, que tiene como distintos módulos, que son psicología del embarazo, del parto, del posparto, del nacimiento, del primer año de vida. Que para el año que viene la pienso ampliar, porque este año ofrecí conferencias con profesionales invitados que hablaron de reproducción humana asistida y de adopción. Así que algo de eso también voy a Yo integrar. le invité, te quería contar que le invité a Pamela Rossi, como docente invitada de fertilidad, que es de Bahía Blanca. Sí, Un amor. Pame es una compañera acá de Bahía, es una amiga. Esto que les contaba de la comisión del colegio de psicólogos, sí, con ella, con Nati Novaro. Hemos hecho mucho empuje, sí, para que acá las cosas empiecen a cambiar. Mucha fuerza. Bueno, perdón que te interrumpí. Entonces, estás ampliando la formación, me decías. Sí, sí, ampliándola. También voy a empezar a ofrecer propuestas para la gente, porque eso piden mucho. Yo hasta ahora lo que he ofrecido siempre fue capacitación para profesionales, y me están pidiendo algunas cuestiones a modo de taller para las personas. Así que ahí estoy en proceso de cambio, de revisión, viendo. Qué lindo. Bueno, Daniela, me emociona todo lo que se está gestando y lo que vos estás aportando. Qué maravilla. Así que te pueden ubicar en Psicología Perinatal Argentina. Contanos un poquito las redes como para que puedan llegar a vos. En Facebook es así, Psicología Perinatal Argentina. En Instagram es psicologiaperinatal.ad. Que yo les recomiendo a quienes les interesa esta temática, este año que está cerrando hice muchísimos vivos con profesionales interdisciplinarios. Te vi en un montón y son increíbles. Son una maravilla, uno mejor que el otro, te digo. Así que la que tenga ganas de empezar a escuchar de esto, ahí tiene para entretenerse durante el verano. Es casi una formación, te diría, ¿eh? Porque eso... Yo me di el lujo de charlar con tantos profesionales de tantos países además, y aprendí un montón, y lo digo en serio. Bueno, esto lo permitió la pandemia, porque antes, viste que antes charlar así con alguien de otro lado no era habitual. Era habitual. Bueno, y te has nutrido con profesionales. Yo te vi, por ejemplo, una neonatóloga, psicóloga de Perú, que contaba cómo se trabajaba, ¿no? Una maravilla. Una maravilla. Así que has, digamos, charlado con profesionales de toda Latinoamérica y de España, y es un lujo, realmente. Esas entrevistas de Instagram, los vivos, han sido un lujo. Vos me invitaste, yo te conté lo que hizo. Yo tengo un celular que es lindo, no digo. Pero la camarita no me quedaba como un espacio negro. Así que después me avivé, cuando me siguieron invitando,
y le pedí a mi hijo, Juan Francisco, yo tengo un adolescente, que me facilitara su celular, así que aprendimos, agregamos mi cuenta y pude hacer, pero muy poquito. Pero bueno, la verdad que esta es una hermosa oportunidad, yo te debía este encuentro porque además lo anhelaba antes que incluso vos me invitaras, porque yo Mira, estoy siguiendo y la tarea que haces en este mundo perimetral de la prevención es como pocos profesionales conozco. Así que bueno, realmente agradecidas, Dani. gracias a vos, Andrea. Vamos a juntar en algún momento en algún encuentro presencial y si no, bueno, bienvenido poder seguir en estos espacios virtuales que son los nuevos espacios sociales que se están Tal construyendo, cual. ¿verdad que sí? Ujú. Sí, sí. Así que bueno, muchísimas gracias, Dani, un A placer. vos. La verdad que sí, un encuentro súper lindo, muy cálido. Que prosperen nuestros proyectos y que haya proyectos en común, incluso con las colegas que hemos mencionado. Sí, sí, Bueno, un sí. beso a Judith Bueno, Herman, que es una gran amiga de las dos. sí, un beso Bueno, enorme. Bueno, feliz Andrea, año, gracias. felices viajes y feliz año. Que sigan las formaciones en duelo y que mucha, mucha gente se forme en esto. Ahí está, muchísimas Beso gracias. enorme.